a este espacio virtual de asistencia técnica realizado por la Gobernación de Antioquia para la red de salud del departamento. En el transcurso de este video vamos a profundizar en temas relacionados con las infecciones de transmisión sexual, cómo identificarlas, cómo realizar un adecuado acompañamiento y cómo prevenirlas. Para profundizar y ampliar un poco este tema nos acompaña el doctor Héctor Jaime Garro, que es gerente del Hospital La María. Doctor, bienvenido. Paola, muchas gracias, un gusto estar contigo en este espacio. Doctor, empecemos hablando y especificando qué son las infecciones de transmisión sexual. Como su nombre lo indica, es una infección. La característica importante es que estas infecciones se transmiten a través de las relaciones sexuales, bien sea anales, vaginales u orales. Perfecto. Y hablando de esas transmisiones y por supuesto de los mitos que hay alrededor de ellas, ¿qué podemos mencionar? Es fundamental tener en cuenta que el caso especial de las infecciones de transmisión sexual, que conocemos como ITS, tiene como característica fundamental la relación sexual. Ahora, algunas de ellas, aparte de transmitirse a través de la relación sexual, puede darse, y en el transcurso de la charla lo ampliaremos, durante la gestación o en el momento del parto. Por eso es tan importante manejar la integralidad y protegerse. Perfecto, y también mencionar que no se transmiten por los besos, por tomar de un vaso determinado, ni por tocar la mano o darse la mano. Y hablemos del diagnóstico, doctor. ¿Cómo se realiza un adecuado diagnóstico que ustedes como entidades también están en constante búsqueda? Pues lo primero es que el listado es largo. O sea, las infecciones de transmisión sexual, nosotros digamos que el estándar y en el que vamos a hacer más énfasis en estos momentos tiene que ver con el VIH, el SIDA, la sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C, pero hay muchas otras infecciones de transmisión sexual como la tricomoniasis, la gonorrea, la Neisseria gonorrea, la clamidia, el herpes y el papilomavirus humano. Entonces, para cada una de ellas hay un tipo de prueba específico. Desde el punto de vista del enfoque de salud pública, venimos haciendo mucho énfasis en las pruebas rápidas, que son unos test que se hacen de manera ambulatoria por fuera de los hospitales y que nos permiten en estos casos especiales del VIH, de la sífilis y de la hepatitis, tanto la B como la C, hacer prácticamente en la calle un tamizaje inicial, un diagnóstico presuntivo que nos va a permitir después poder hacer pruebas confirmatorias en el laboratorio y de esta manera, de forma temprana, captar los pacientes y poderles ofrecer un tratamiento adecuado. Pero eso está maravilloso, o sea, pueden llegar a la puerta de su casa, a la oficina y hacer una prueba. ¿De qué manera se hace? Sí, es que esto tenemos que, desde el Hospital La María lo hacemos a través de convenios interadministrativos con la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud, pero está enmarcado en el Plan Nacional de Salud Pública, es decir, hay una política pública nacional que se ha venido perfeccionando en el tiempo con legislación muy reciente en el año 2020, ya en el año 2021 también, y ello ha permitido poder tener un enfoque muy preciso para poder avanzar de manera adecuada en el diagnóstico oportuno y el tratamiento específico de estas infecciones. De esta forma podemos cortar cadenas de transmisión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Doctor, ya que mencionó al Gobierno Nacional y a ese plan nacional que tienen, ¿en qué consiste? Fundamentalmente, el pilar de la salud pública es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y estas dos cosas son fundamentales. La autoprotección es fundamental. El uso del preservativo nos puede impedir, por ejemplo, la contracción del VIH, de la misma hepatitis, tanto la B como la C, aunque hay otras formas de transmisión, pero es fundamental el autocuidado. Ese es el punto clave. Y lo otro es poder acercarle a la gente, no solamente estas estrategias educativas, sino tener, por ejemplo, durante todos estos días hemos estado haciendo campañas en distintos municipios del departamento de Antioquia con servicios amigables, para que la gente tenga la confianza, la tranquilidad y vayamos perdiendo el temor, aunque hay que entender el componente cultural que hay muchas veces detrás del estigma. Este año, el 1 de diciembre, celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y una de las cosas que todavía persisten aún en nuestro territorio es esa discriminación que se da
del paciente que es portador, que convive con el VIH, y lo mismo pasa con otras patologías. Entonces, esta política pública tiene el objetivo fundamental, no solamente de educar, sino de facilitar los diagnósticos y acercar los tratamientos a las personas. Son gratuitos y ello con seguridad que va a tener un impacto en todos estos indicadores de salud. Y es muy importante tener conciencia y que las personas también la tengan sobre la discriminación que usted acaba de mencionar. Es como una infección, como muchas que tiene el cuerpo humano y que además tienen tratamientos. Después de ese diagnóstico que comentábamos al inicio y esos tratamientos que usted menciona que también son muy accesibles, cuéntenos cómo es el tratamiento de las ITS. Mire, algunas de ellas son curables, como por ejemplo la sífilis. Es clave hacer el diagnóstico de sífilis. La infección se puede contraer por una, obviamente, relación sexual, vaginal o anal, y al principio la sintomatología es muy básica y casi que imperceptible. De pronto aparece una lesión que se conoce como el chancro duro, y como no duele, como no molesta, muchas veces las personas no acuden al hospital. ¿Y cómo es ese chancro, doctor? Es una lesión, digamos, en forma redondeada, ulcerada, pero es indolora. Entonces, como no molesta y después se quita, la pasan desapercibida. Entonces pasa desapercibida y el germen puede persistir años, décadas incluso, sin manifestaciones clínicas. Pero hay unas formas posteriores de afectación en el cuerpo que puede llegar a comprometer el corazón, el sistema nervioso e incluso puede matar a la persona. Por eso es fundamental el tratamiento, pero es curable. Y la penicilina fue descubierta ya hace casi un siglo, en 1928, y es curable. Entonces es fundamental. Y una de las cosas críticas es la sífilis congénita. O sea, la madre, si durante la gestación contrae la enfermedad, puede afectar a la criatura. Y dependiendo de la etapa del desarrollo embrionario y fetal, puede producir o abortos o un síndrome que se llama el síndrome de Torch, que son unas malformaciones congénitas severas que pueden llevar a retardo mental del crecimiento y complicarle la vida a esa nueva criatura. Cuando lo único que necesitamos es acudir al control prenatal, hacerse estos exámenes que forman parte de la rutina, como también ocurre con el VIH, y el tratamiento. Es fundamental el tratamiento de la pareja. Y hay medicamentos alternativos, pero lo fundamental acá es el control prenatal y es el parto institucional, para el caso particular de la sífilis congénita. Pero el VIH, por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que ver un paciente con VIH equivalía a ponerle una cruz en la espalda. Estamos hablando de hace ya casi 30 años. Y la censura social, el juzgamiento. Absolutamente impresionante, pero no había tratamiento. El tratamiento que hoy se establece, que es la terapia antirretroviral, si bien el VIH-Sida no es curable todavía, ni tenemos vacuna, como si ocurre con la hepatitis, que enseguida hablamos de la hepatitis, es que aquí nos quedaríamos mucho tiempo, pero vale la pena este espacio. Si al paciente se le diagnostica el VIH, todavía no estamos hablando de SIDA, las dos cosas no son lo mismo. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y la persona puede convivir con el VIH, pero no desarrollar SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, que es la etapa ya de manifestaciones clínicas y en un momento determinado casi que la etapa terminal, porque el VIH ya en la condición de SIDA puede matar a la persona. Cuando ya ha avanzado mucho y no se tuvieron las prevenciones necesarias. La ventaja del tratamiento antirretroviral, Paola, es que la persona puede llegar a través de estos medicamentos a tener una vida completamente normal, a que cuando se le hacen los exámenes de laboratorio para mirar cómo está la carga viral, es decir, si el virus se está replicando y en qué cantidades, llega a un punto en el que el resultado da indetectable, es decir, tiene un número tan bajo de réplicas del virus que no alcanza a detectarse y en consecuencia llega a un punto que es una de las grandes metas que tiene el mundo entero al año 2030, que es la meta. Inicialmente se planteó 90, 90, 90, ya vamos en 95, 95, 95, pero como mínimo lleguemos a eso. Y es que de las personas que conviven con VIH, el 90% de las personas sepa que tiene la enfermedad.
Hay muchas personas en la calle que no conocen el diagnóstico, no saben que tienen el VIH. Porque no tienen síntomas, Y precisamente. porque, claro, así como decíamos hace un momento de la sífilis, que tiene una etapa muy larga en la que no hay manifestaciones clínicas, en el caso del VIH también pueden darse incluso hasta 10 años en que el paciente no presenta ninguna manifestación clínica. Y hablemos ahora sí del que usted mencionaba ahorita, doctor, de la hepatitis. Bueno, la hepatitis, pero yo termino un poquitico con el tema del VIH porque quiero hacerle mucho énfasis, y es que una persona con VIH se puede morir de viejita, de ese tamaño, e incluso puede tener una relación sexual en pareja, ¿sí? De acuerdo a su deseo, su preferencia, su inclinación, y proteger a su compañero o su compañera. Entonces, es fundamental el tema de la adherencia al tratamiento, porque es tomarse 1 o 2 pastillitas al día como cualquier enfermedad tipo diabetes, hipertensión, que si la persona se toma el tratamiento con juicio, lo que dije hace un momento, se muere de viejito y tiene una vida completamente normal. Es manejable, completamente curable y no tratable. No es curable el VIH, pero la sí, sífilis sí. La sífilis sí. Y en el caso de la hepatitis, tenemos la hepatitis B, la hepatitis C, puede contraerse también obviamente por vía de relaciones sexuales o también por transfusiones sanguíneas, que puede ocurrir, y por eso siempre que se dona sangre se hace un test que debe orientar al laboratorio si hay, digamos, si la persona es susceptible de ser donante, pero a pesar de que ese test define que puede donar la sangre, se someten a pruebas de laboratorio para garantizarle a la persona que recibe esa transfusión que no tiene el riesgo de contagio. Pero aquí estamos hablando específicamente de la relación como tal de transmisión sexual, en donde alguien infectado contagia a una persona. También hay pruebas rápidas para detectar la hepatitis B, la hepatitis C, y tiene tratamiento. ¿Cuál es, digamos, lo que tenemos que evitar en este caso? Y es que la infección se da en el hígado, por eso se llama hepatitis, y puede darse de una forma aguda o de una manera crónica, de una forma crónica. Y hay unos tratamientos específicos para ello, porque el paciente puede llegar a hacer una cirrosis hepática, puede desarrollar un cáncer de hígado y hacer una insuficiencia hepática que lo lleve a que lo único que le salva la vida sea un trasplante. Y trasplantes de hígado se necesita el donante, se necesita la compatibilidad, o sea, no hay ni en los supermercados ni en las farmacias estanterías con hígados, y por eso es tan complejo el tema del trasplante. Hay que hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Ok, doctor, hablemos ahora de la política pública. ¿Qué hay para que tengan una atención integral, la importancia que tiene, la manera de acceder también a ella? Cada una de las instituciones de salud, en este caso, en los municipios tenemos las secretarías locales de salud o direcciones locales de salud, las empresas sociales del Estado, los hospitales, y hay una articulación de estos con la red departamental, con la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social y con el Ministerio de Salud. El propósito fundamental es hacer amigable el acercamiento de las personas a las pruebas que se hagan de manera cotidiana, sobre todo que hay una población objeto que en el caso de tanto de las hepatitis como del VIH, que son una población de riesgo ya identificada. Los hombres que tienen sexo con hombres, o sea, el VIH-Sida tiene un porcentaje altísimo que se ha demostrado donde la transmisión directa se da por vía sexual, y la población de hombres que tienen sexo con hombres, la población trans, los trabajadores y las trabajadoras sexuales, las personas que se inyectan drogas, muchas veces coexiste las infecciones con drogodependencias, farmacodependencias, se prestan las jeringas, y todo esto pues genera esa predisposición a que, diferente de la población que no tiene este tipo de factores de riesgo, se contrae más fácilmente la enfermedad, y por eso esta población es objeto especial, digamos, de esta política pública, con el propósito de hacer amigable su relación con las instituciones de salud, con los test diagnósticos
con las pruebas confirmatorias y con el tratamiento oportuno. Por eso es tan importante y es fundamental también que entidades de salud como la de ustedes sigan en esa búsqueda y diagnóstico oportuno de los pacientes. Es que el Hospital La María va a cumplir un siglo con sus puertas abiertas al servicio de la salud pública de Antioquia. El Hospital La María nace en Castilla cuando no existía la urbanización en la zona. Era una finca donde se construyó un sanatorio en 1923, en donde, hay que resaltar, no existía la penicilina, no existían los antibióticos, pero sí habían tuberculosos y leprosos. Y digamos que, así como lo dice la Sagrada Escritura, a la gente se la llevaban para allá, la separaban, la aislaban del resto de la comunidad, porque el tema no es solo de medicamentos, ni de instituciones de salud como tal, orientadas a la curación, también es el acompañamiento, también es el afecto, el cariño, el amor, que debe rodear a cualquier persona que tiene una enfermedad, la que sea. Y entonces el Hospital La María, fiel a ello, lleva ya prácticamente un siglo manejando enfermedades infecciosas. Coexisten VIH y tuberculosis. Entonces, hace 40 años justamente que venimos como institución atendiendo a la población con VIH en el departamento de Antioquia y tenemos un reconocimiento nacional e incluso internacional precisamente por ese enfoque de atención, pero también de prevención, porque estas estrategias que estamos desarrollando precisamente hoy lo hacemos porque la Gobernación de Antioquia confía en el Hospital La María como esa institución del gobierno que es amiga de las instituciones académicas y que llega con educación médica continua, con capacitación, pero también con promoción de la salud y prevención de la enfermedad a cada uno de los territorios de nuestra geografía antioqueña. Doctor, pero eso suena hermosísimo, porque además de preocuparse por la salud física, también es la emocional y la mental, es decir, un tratamiento integral para todos los pacientes que se curen por dentro y por fuera. Totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos de esas prevenciones que usted menciona. ¿Cómo podemos hacer que la gente prevenga esas infecciones de transmisión sexual? Reforzar un poco este tema para que seamos más conscientes. El uso del preservativo es fundamental y por eso también parte de las estrategias amigables está orientada a facilitar no solamente la dispensación, sino esos tabú que hay, porque es un método de barrera, entonces la gente a veces piensa que no se siente igual, que no se pasa igual de rico, pero la verdad es que el preservativo y los que en estos momentos se disponen en el mercado realmente protegen por un lado, porque están hechos y soportan pruebas de calidad, pero también hay mucha sensibilidad. Entonces es fundamental ese componente de protección, pero además, si tenemos relaciones de riesgo, es fundamental acudir de manera temprana, bien sea porque hay el tratamiento, así como hay la píldora del día después, también hay la manera, en el caso del VIH, de hacer un tratamiento profiláctico, por ejemplo, cuando hay una violación o cuando hay una relación en donde la persona considera que puede estar en riesgo. Si acude, estos servicios amigables, gracias a la política pública, permiten que la persona pueda acceder a estos tratamientos de manera temprana. Y ya lo otro son las pruebas diagnósticas. Cuando tenemos esa sospecha no hay que esperar a desarrollar síntomas, sino por el contrario, acudir, y siempre los servicios amigables estarán abiertos para facilitar el acceso a las pruebas, tanto las pruebas rápidas como las pruebas confirmatorias de laboratorio. Todo esto de forma gratuita. Doctor, el acceso y además el acompañamiento, que es fundamental en ese proceso, en las entidades de salud, ¿quiénes son los encargados, los profesionales que brindan ese acompañamiento? Cada una de las instituciones tiene un área que está orientada al componente de salud pública, lo que conocemos como promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Toda la vida se le dijo PIP, y en estos momentos la estrategia lo que busca es que las personas puedan de manera rápida, sin tanto protocolo, sin tanta documentación, tanto papeleo, acceder a los servicios de salud. Y hablemos de ese tratamiento juicioso que deben seguir, además del acompañamiento, que deben ser muy conscientes sobre el tema. Ello es fundamental. Como hace un rato lo decíamos, en el caso de la sífilis y de algunas que son curables,
el tratamiento es muy fácil y muy corto. Ya las enfermedades crónicas, como la hepatitis C, como la hepatitis B, cuando están ya en esa condición, hay que estar haciendo unos controles periódicos, a veces se requiere de medicamentos, y en el caso del VIH-Sida, el tratamiento por ahora es de por vida, no hay cura, pero la gran ventaja es que se ha convertido, gracias a los adelantos tecnológicos y científicos, en una enfermedad crónica que se puede controlar y que le permite a las personas vivir una vida completamente normal como el resto de la población. Doctor, muchas gracias por la información tan clara que nos brindó. A ustedes gracias por acompañarnos y les reiteramos la importancia de cumplir estos lineamientos en bienestar de los antioqueños. Gracias por su atención.